Todo ser humano carga un veneno. Algunos lo esconden detrás de una sonrisa, otros detrás del orgullo, otros detrás del placer, del ego, de la rabia, del miedo. Pero el veneno siempre encuentra la forma de salir. Y quizás el verdadero problema de esta generación no es la tristeza, ni la ansiedad, ni la soledad. Quizás el verdadero problema es que nadie nos enseñó a entender la oscuridad que llevamos dentro. Bienvenidos al veneno. Vivimos en una época donde todos aparentan estar bien, pero basta mirar más profundo para descubrir algo inquietante. Personas vacías intentando llenarse con validación. Personas ansiosas consumiendo distracciones para no escucharse a sí mismas. Personas esclavas de impulsos que ni siquiera entienden. La humanidad moderna no está en paz, está intoxicada, intoxicada de ruido, de placer instantáneo, de comparación, de miedo, de ego, de resentimiento. Y mientras más intentamos escapar de nosotros mismos, más fuerte se vuelve el veneno, porque aquello que se reprime eventualmente controla. Veneno no es maldad. Veneno es todo aquello dentro de nosotros que tiene el poder de destruirnos o transformarnos. El deseo puede ser veneno, la rabia puede ser veneno, el ego puede ser veneno, el miedo puede ser veneno, incluso el amor, cuando nace desde la obsesión, puede convertirse en veneno. Pero aquí está la verdad que casi nadie quiere aceptar. El ser humano jamás podrá eliminar completamente su oscuridad, porque la oscuridad también hace parte de nosotros. El problema no es sentir rabia, el problema es no entenderla, el problema no es tener deseos oscuros, el problema es ser dominado por ellos. El problema no es el veneno, el problema es beberlo inconscientemente. La sociedad moderna nos enseñó a huir de nosotros mismos. Nos dijeron que debíamos vernos perfectos, pensar positivo, sonreír siempre, encajar, pero nadie nos enseñó a enfrentar lo que sentimos cuando estamos solos. Nadie nos enseñó qué hacer con el vacío, con la frustración, con la envidia, con la obsesión, con la soledad. Entonces las personas buscan anestesia, redes sociales, dopamina, vicios, atención, relaciones vacías, consumo constante, todo excepto silencio, porque en el silencio el veneno habla. Pero existe otra posibilidad, una posibilidad que pocas personas descubren: transformar el veneno. La rabia puede convertirse en disciplina, el dolor puede convertirse en propósito, la soledad puede convertirse en autoconocimiento, el vacío puede convertirse en creación, porque el veneno también puede despertar. Algunas personas son destruidas por su oscuridad, otras aprenden a usarla como combustible. Eso es veneno, no una filosofía de destrucción, sino una filosofía de transformación. Este canal no existe para decirte que ignores tu oscuridad, existe para entenderla, para observar aquello que la mayoría reprime, para hablar de los impulsos humanos que muchos esconden, del ego, del deseo, del vacío, del miedo, del poder, porque todo ser humano carga un veneno, y tarde o temprano tendrá que decidir si ese veneno lo destruye o lo transforma. Bienvenido al veneno. Todo ser humano tiene un veneno dentro, y si crees que tú no lo tienes, ya empezaste mal, porque el primer error es pensar que estás por encima de eso. No estoy hablando de algo simbólico bonito, ni de una metáfora estética. Estoy hablando de una parte real de ti, que piensa cosas que no dices, que siente cosas que no entiendes, y que actúa incluso cuando crees que tienes el control. Ese impulso que te hace reaccionar mal, esa necesidad de validación que no admites,
ese vacío que intentas llenar con cualquier cosa. Eso es el veneno y está en todos. La diferencia es que algunos lo reconocen y otros viven controlados por él sin darse cuenta. Ahora, aquí es donde se pone interesante, porque a la mayoría nunca le enseñaron esto. Te enseñaron a portarte bien, a encajar, a sonreír, a decir que todo está bien aunque claramente no lo esté. Te enseñaron a verte estable, pero no a serlo. Nunca te enseñaron a entender lo que sientes cuando estás solo. Nunca te enseñaron qué hacer con la rabia, con la envidia, con la frustración, con la obsesión. Entonces haces lo mismo que hace todo el mundo. Lo tapas. Lo tapas con redes sociales, con distracción constante, con placer inmediato, con aprobación externa, con ruido, mucho ruido. Y mientras más ruido metes, menos te escuchas. Y mientras menos te escuchas, más crece eso que estás evitando, porque el veneno no desaparece. El veneno espera, se adapta, se mete en tu forma de pensar sin que lo notes. Empieza a decidir por ti, empieza a influir en tus relaciones, en tus decisiones, en cómo reaccionas cuando algo no sale como quieres. Y tú sigues pensando que eres tú, cuando en realidad ya estás siendo controlado. Ahora te voy a decir algo que probablemente no quieres escuchar, pero es la verdad. El problema no es la ansiedad, el problema no es la depresión, el problema no es la soledad. Todo eso son síntomas. El problema real es que no entiendes lo que llevas dentro, no entiendes tu mente, no entiendes tus impulsos, no entiendes por qué haces lo que haces. Y cuando no entiendes algo, eso te controla. Así de simple. Vivimos en una época donde todo el mundo aparenta tener control, pero la realidad es otra. Personas vacías buscando validación, como si eso fuera a arreglar algo. Personas que no pueden estar 5 minutos en silencio porque su propia mente les incomoda. Personas que confunden placer con felicidad y distracción con paz. Y ahí está el error, porque el veneno no es la rabia, no es el ego, no es el deseo, no es el miedo. El veneno es no entenderlos. El veneno es que esas cosas dirijan tu vida sin que tú lo decidas conscientemente, porque la rabia, bien usada, es energía. El deseo, bien dirigido, es motor. El miedo, bien entendido, es alerta, pero cuando no los controlas, se convierten en algo que te destruye. Y eso es lo que le pasa a la mayoría. Reprimen todo, fingen que no sienten, fingen que todo está bien, y luego se preguntan por qué reaccionan mal, por qué se sabotean, por qué repiten patrones. No es casualidad, es acumulación. Es todo lo que ignoraste volviendo con más fuerza. Y aquí es donde casi nadie quiere ir, porque esto ya no es cómodo. Esto requiere que te mires sin filtros, que aceptes que hay cosas dentro de ti que no te gustan, que reconozcas que no siempre eres racional, que no siempre eres bueno, que no siempre tienes el control. Pero ahí está el punto. Si no lo haces tú, lo va a hacer por ti. Si no entiendes tu oscuridad te va a manejar. Y eso ya está pasando. Lo ves en gente que no puede controlar sus emociones, en gente que depende completamente de la opinión de otros, en gente que vive reaccionando en lugar de decidir. Eso no es casualidad. Eso es falta de control interno. Ahora, aquí es donde cambia todo y donde la mayoría se queda corta porque creen que la solución es eliminar esa parte. Error. No puedes eliminarlo. Nunca vas a ser una persona completamente limpia, completamente positiva, completamente en paz. Eso no existe. Eres una mezcla, y negar una parte de esa mezcla te vuelve más débil, no más fuerte. La verdadera ventaja está en hacer algo que casi nadie hace. Entenderlo, observarlo, usarlo.
La próxima vez que quieras escapar, detente y pregúntate por qué. Ahí empieza el cambio. No cuando todo está bien, sino cuando decides no huir cuando no lo está, porque ese es el momento real, el momento donde la mayoría falla. Y si tú no fallas ahí, ya estás en otro nivel, porque al final no se trata de ser mejor que otros, se trata de no ser esclavo de ti mismo, y eso muy pocos lo logran. Así que sí, tienes veneno, pero también tienes algo más importante, la capacidad de decidir qué hacer con él. Y eso es lo único que importa. Recuerda suscribirte al canal para cuando te sientas desmotivado, vengas a disciplinarte.